el piloto Bruce Gernon y otros 2 pasajeros vivirían una de las experiencias más aterradoras y paranormales de la aviación que se tenga registro, atravesando el famoso Triángulo de las Bermudas, y su testimonio podría desvelar el misterio de qué es lo último que han visto las miles de personas que han desaparecido en aquella misteriosa zona. Esto es Terrorifics, y aquí te mostraré las historias más impactantes y sabrás lo que es el miedo y el terror. Era el 4 de diciembre de 1970 y el experimentado piloto Bruce Gernon, junto a otros 2 pasajeros más, su padre y su socio, despegaron de la isla Andros, localizada en las Bahamas, con dirección a la costa de Florida. Este recorrido lo obligaba a cruzar una de las zonas más temidas, el famoso Triángulo de las Bermudas, llamado así por la forma que sale al unir el recorrido entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. ¿Y por qué es tan temida esta zona? Bueno, porque aquí dentro de este triángulo han desaparecido más de 200 aviones y 2000 barcos sin ninguna explicación. Aunque para Bruce Gernon era solo un recorrido más que ya lo había realizado decenas de veces y no le hacía mucho caso a eso del Triángulo de las Bermudas, que lo consideraba un simple mito que la gente cuenta para hacer más interesante el lugar. Pero aquel día cambiaría ese pensamiento para siempre. Gernon piloteaba un monoplano Beechcraft Bonanza, que era básicamente una avioneta pequeña que no era muy rápida, pero que por lo general lograba realizar aquel recorrido en aproximadamente hora y media. A los pocos minutos de haber despegado, algo extraño comenzó a suceder. A una altura de 300 metros, vio una nube muy oscura, como si fuera una tormenta que comenzaba a crecer. Si uno se acerca a algo, obviamente da la apariencia de hacerse más grande. Sin embargo, aquí había algo muy raro en esa misteriosa nube oscura, ya que literalmente se hacía cada vez más y más grande. Bruce no tuvo otra opción que atravesarla, y a los pocos segundos de una espesa niebla que prácticamente le ocultó toda la luz del sol, logró cruzarla sin problemas. Al otro lado, el cielo azul completamente despejado como antes. Pero fue cuando observaron algo que ya comenzó a preocupar a Bruce. Otra nube a lo lejos, muy similar a la anterior, sumamente negra, pero esta era aún más grande y estaba a unos 3500 metros. Bruce sabía que a esas alturas era inevitable entrar en ella. Aquello fue como si de repente el sol se hubiera apagado. Todo parecía ser de noche, no se podía ver nada más que la espesa niebla. Pero aquí fue donde todos los pasajeros notaron algo muy extraño. Aquello no era una nube de tormenta común. No había lluvia, ni podían observar la condensación de gotas en el parabrisas. Y entonces fue cuando sucedió algo que los aterró. Una serie de destellos. Parecían relámpagos, pero no lo eran, ya que parecían iluminar absolutamente todo alrededor y no un solo sitio como lo hacen los rayos. Ya habían estado volando por más de 30 minutos y no lograban atravesarlo. Entre destello y destello, Bruce pudo notar algo perturbador. El espacio que los rodeaba, las nubes, habían formado un cilindro a su alrededor, como si todo aquello que los envolvía fuera una especie de túnel en el cielo. El radio lo calculaba como de unos 15 kilómetros. Aquello era enorme y no parecía tener fin. Todos comenzaron a pensar que era cuestión de tiempo para que algo horrible sucediera. Pero de repente, todos quedaron perplejos. Una luz se veía al final del túnel. Al parecer, era la salida de ese horrible vórtice. Pero para su desgracia, aquello no era una salida. Y esa luz era algo que brillaba y flotaba al mismo tiempo. ¿Qué cosa era aquello? Pues no podían saberlo, pero sí podían notar que todo el túnel comenzaba a hacerse cada vez más pequeño a su alrededor.
cuando de repente una fuerte turbulencia comenzó a agitar la pequeña avioneta. Todos los indicadores y los instrumentos de navegación comenzaron a volverse locos. La brújula giraba sin control. Era como si aquel cilindro tuviera un campo de fuerza propio que afectaba todo el avión. Y lo aterrador era que algo parecía querer apoderarse del control de la aeronave. Por unos instantes Bruce sintió que los controles le volvían a responder y sabía que debía cruzar aquella cosa. Las paredes de nubes del cilindro continuaban cerrándose cada vez más y más, y de repente, una luz cegadora. Cuando su vista logró despejarse lo vieron. Era la salida. Bruce dice que todos sintieron como si una extraña fuerza hubiese empujado al avión, y aquellas nubes negras comenzaron a dispersarse y se convirtieron en neblina, pero esta lucía más normal que aquel túnel oscuro. Los 3 tripulantes se sintieron aliviados. Su equipo eléctrico volvía a responder e inmediatamente Bruce llamó a la torre de control para indicarle su ubicación. Cuando el controlador aéreo que recibió la llamada de Bruce miró sus controles, quedó impactado. No lo podía creer. El radar no detectaba absolutamente ninguna aeronave dentro del alcance del espacio aéreo que controlaba. Lo que aquel controlador aéreo le informó a Bruce aún sigue sin creerlo. Le dijo que ya se encontraban en el espacio aéreo de Miami. De repente la bruma comenzó a desaparecer y los 3 pasajeros estaban boquiabiertos. Por las ventanillas, efectivamente, podían ver la costa de la ciudad de Miami, lo cual no tenía ningún sentido. La distancia del recorrido eran unos 400 kilómetros, lo que usualmente para aquella avioneta cuyo modelo no podía superar los 300 kilómetros por hora, le tomaba en completar el recorrido al menos unos 90 minutos. Pero esta vez solo se habían hecho 40 minutos. Bruce logró aterrizar sin ningún problema. Al revisar la nave en búsqueda de alguna avería por lo sucedido, encontraron algo muy extraño. El tanque de gasolina se encontraba prácticamente lleno. De nuevo, aquello no tenía ningún sentido. Bruce se obsesionó con lo que le ocurrió y comenzó a buscar a más colegas para preguntarles si alguno había vivido alguna experiencia similar. Y efectivamente, varios pilotos habían sentido algunos saltos de tiempo, pero nada como lo sucedido a Bruce. Por lo que se decidió a plasmar toda su experiencia y teoría sobre lo que le ocurrió en un libro que tituló La Niebla. Las teorías van desde desdoblamientos de planos astrales, campos de fuerza gravitacionales, hasta tecnología extraterrestre. Lo cierto es que aún no se sabe con certeza qué fue lo que les ocurrió aquella tarde soleada de 1970. Pero sí hay algo que se tenga registro. Y es la actividad solar de aquel día, en el cual se registraron más de 80 manchas solares y un viento solar poco común, el cual son ráfagas de calor en la superficie del Sol que se mueven a velocidades supersónicas que muchas veces pueden afectar los campos magnéticos de la Tierra. Pero al menos Bruce y sus pasajeros lograron llegar a salvo y pudo contar su historia. Pero lo que les ocurrió a los 92 pasajeros del vuelo 513 fue el evento más aterrador que se ha documentado en la historia de la aviación. Y esa historia te la contaré en un próximo video. ¿Y tú qué explicación le das a lo que les ocurrió aquella tarde? ¿Habías escuchado sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿Conoces alguna historia insólita ocurrida en este lugar? Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Créeme que me ayuda mucho para crear más videos así. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Esto es Terrorifics y aquí te mostraré las historias más impactantes y sabrás lo que es el miedo y el terror. Muchísimas gracias y muy buenas noches.